Mucha atención, la única esperanza de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela es la actuación de la comunidad internacional. Esa es la principal conclusión de un nuevo y demoledor informe presentado este mediodía ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Es el sexto reporte de la Misión Internacional Independiente de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela, que denuncia la continuidad durante el presente año, el 2025, de la persecución por motivos políticos contra ciudadanos, dirigentes y simpatizantes de la oposición venezolana, así también como contra defensores de los derechos, las libertades, tras la represión postelectoral desatada en julio del 2024. La incomunicación de los detenidos se ha convertido en un patrón durante los meses recientes. Los investigadores han cifrado en al menos 200 las nuevas detenciones ocurridas contra opositores al régimen. La misión determinó que las fuerzas estatales controladas por Maduro estuvieron involucradas en al menos 12 de los 25 casos de muertes ocurridas durante las protestas en la primera semana después de las elecciones del 28 de julio. Señala el informe que todas estas muertes permanecen en la impunidad. Además, denuncian que 220 menores entre 13 y 17 años de edad también cayeron en poder de los servicios de policía secreta del régimen tras el 28J y que muchos de ellos han padecido violencia sexual cometida por agentes estatales. El informe califica de sin precedentes la cantidad de extranjeros detenidos de manera arbitraria en Venezuela, con un total de 84. Durante la sesión, España denunció que al menos 20 de sus ciudadanos son víctimas de estos atropellos, pero son verdaderamente escalofriantes los detalles revelados en Ginebra por Marta Baliñas, la presidente de esta misión independiente de la ONU. Revisemos algunas de sus intervenciones esta mañana ante el Consejo. La misión ha confirmado que al menos 220 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos en el marco de protestas electorales, 2 de ellos en el marco de la toma de posesión presidencial en enero de 2025. Estas detenciones no tuvieron en cuenta ni su edad ni su interés superior. Al momento de esta presentación quedan 4 adolescentes en detención. Los niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de detenciones arbitrarias, así como de graves violaciones al debido proceso, desaparición forzada de varios días, torturas, malos tratos y graves actos de violencia sexual basada en género. 2 de las víctimas mortales de las protestas de 2024 eran menores de 18 años. Los tratos crueles denunciados por la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela incluyen también una alerta especial por los delitos de carácter sexual cometidos por agentes del régimen de Maduro en contra de los prisioneros políticos y también sus allegados. La misión ha documentado casos de violencia sexual y basada en género contra personas detenidas o contra sus familiares en ocasión de las visitas carcelarias. La mayoría de las víctimas han sido mujeres jóvenes o niñas adolescentes, aunque también hombres y personas de la población LGBT. Entre los actos documentados figuran sexo transaccional coercitivo, requisas invasivas con desnudez forzada y actos que podrían constituir prostitución forzada. En un centro de detención transitorio, niñas adolescentes fueron víctimas de continuos actos de violencia sexual a cambio incluso de productos de limpieza para mantener una mínima salubridad en el lugar de reclusión. El acceso a alimentos que traían sus familias o a llamadas telefónicas también estaban sujetos a actos sexuales coercitivos. Las víctimas continúan sufriendo las consecuencias de estos actos después de su excarcelación, mientras que los autores continúan en sus puestos con total impunidad. La misión independiente de la ONU de constatación sobre Venezuela también pudo verificar la persistencia de torturas en varias modalidades cometidas dentro de las cárceles y centros de detención del régimen en contra de los prisioneros políticos. La misión ha seguido documentando casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a través de amenazas, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, incluidos los genitales, o asfixia con bolsas plásticas, entre otros. Estos métodos han sido empleados contra los detenidos durante sus interrogatorios o como castigo por su afiliación política a la oposición, sea real o percibida. Este informe incluye un crudo recuento también de los abusos a los que están siendo sometidos los prisioneros políticos a manos del régimen en Venezuela.
La misión ha documentado además otras formas de castigos en los centros de detención que constituyen tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, como el encierro en celdas de aislamiento, en algunos casos tan pequeñas como de 1 metro cuadrado. En otros casos se mantenía suspendidos a los detenidos por las muñecas mientras eran golpeados. Las condiciones de detención en centros como Tocorón, Tocollito, Rodeo 1 o La Crisálida pueden alcanzar el umbral de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ha descrito también este informe las desapariciones y la incomunicación de los detenidos como un patrón sistemático de conducta contra los rivales políticos del régimen de Maduro en Venezuela, más aún después de las elecciones del 2024. Algunos de los patrones observados resultan alarmantes. En más de 30 casos, la misión ha alcanzado motivos razonables para creer que las autoridades han mantenido a personas detenidas en régimen de incomunicación por ser opositoras o percibidas como tales. La detención en régimen de incomunicación prolongada, según los estándares internacionales de derechos humanos, puede calificar como tortura o tratos crueles y inhumanos. La misión documentó al menos 200 detenciones hasta el 31 de agosto de 2025. En esta primera mitad de septiembre, después del cierre de nuestro informe, al menos 14 personas más fueron detenidas. Y señala además ese informe el incremento de las detenciones arbitrarias a partir del 28 de julio del 2024 en medio de la represión postelectoral entre las víctimas, decenas de extranjeros que han caído en manos del régimen por razones injustificadas. Según el gobierno, entre 120 y 150 personas extranjeras fueron detenidas, acusadas de ser mercenarias y participar en conspiraciones contra el gobierno. La misión ha documentado 84 casos de personas nacionales de 29 estados, 12 de los cuales participan en esta sesión del Consejo. Tras el cierre del informe, la misión ha verificado 10 detenciones adicionales con al menos 2 nuevas nacionalidades. Todas estas personas fueron mantenidas y en su mayoría continúan en un estricto régimen de incomunicación. La misión también determinó que la represión desatada tras las elecciones de 2024 mediante la llamada Operación Tuntún ha persistido durante lo corrido del 2025 en Venezuela. El Estado incrementó nuevamente la represión en momentos y acontecimientos de mayor tensión política, como fueron la toma de posesión presidencial en enero y las elecciones regionales y parlamentarias en mayo, a través de detenciones masivas, muchas de ellas bajo el conocido argumento de desmantelar conspiraciones nacionales e internacionales contra el gobierno.